tardes, compañeros. En esta oportunidad hablaremos el segundo tópico de la clase de hematofisiología. Previamente habíamos hablado de una pequeña introducción al sistema inmunitario donde vimos a dos grupos de células, ¿cierto? Vimos en primer lugar a los linfocitos y luego vimos a los denominados macrófagos. Esa es la abreviación que se le da a los macrófagos. En esta oportunidad vamos a ver a las plaquetas. Está bien, vamos a hablar de las plaquetas. Las plaquetas, algunos también la denominan trombocitos. ¿Está bien? Plaquetas o trombocitos. Las plaquetas son un grupo celular que cumple un rol fundamental en la formación del coágulo para poder evitar la pérdida de sangre ante un daño endotelial. Ante un daño a un vaso, como nosotros sabemos, nosotros podemos tener un vaso dañado. Evidentemente, al ver un daño a nivel del vaso, va a haber a su vez un daño a nivel del endotelio. Y el endotelio es una sustancia, es un tejido que presenta características hemostásicas y antihemostásicas, no olvidar. Es decir, juega para ambos bandos. Y en el caso de ante una lesión vascular, va a favorecer la formación de un coágulo sanguíneo que evite la pérdida de sangre. ¿Está bien? Esa es la función que va a tener el endotelio en este capítulo. Previamente, antes de pasar a detallar un poco más sobre cuál es la ontogenia que presenta las plaquetas, vamos a recordar un poco más de cómo es el origen de estas plaquetas, ¿no? De estas células, porque en realidad las plaquetas no son células per se. Las plaquetas son fragmentos celulares, no lo olvides, son fragmentos celulares. Fragmentos celulares. ¿Derivados de qué? Del megacariocito. Como lo pueden ver en la gráfica, donde podemos ver toda la ontogenia de las células sanguíneas. Las células sanguíneas, como pueden ver, parte de una célula madre hematopoyética, la cual va a dar a un progenitor mieloide multipotente. Este, a su vez, va a dar a lo que vendría a ser precursores de potencial linfoide, que van a dar posteriormente a los linfocitos, pero también tenemos a los precursores con potencial mieloide, dentro de los cuales vamos a encontrar a las células vistas en la clase pasada, ¿cierto? A los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos. Recordamos que los monocitos, cuando se instauran en un tejido, pasan a denominarse macrófagos con un epónimo en particular, ¿no? Por ejemplo, si es el hígado, células de Kupffer. Si es macrófagos alveolares en el pulmón, microglias en el sistema nervioso, etc. Entonces, estos precursores con potencial mieloide van a generar células que se denominan UFC. UFC son unidades formadoras de colonias. Y estas dos unidades formadoras de colonias se dividen en aquellas que van a dar lugar a los neutrófilos, monocitos y eosinófilos, y aquellas que van a dar lugar a los basófilos, plaquetas y eritrocitos. A su vez, existen las unidades formadoras de colonias de los megacariocitos, y los megacariocitos posteriormente, al fragmentarse, van a dar lugar a las plaquetas. ¿Está bien? Entonces, de manera general, nosotros podemos señalar cosas bastante particulares de las plaquetas, ¿cierto? En primer lugar, que las plaquetas se van a originar en la médula ósea roja. Esta es una primera característica fundamental que podemos sacar de esta gráfica. Segundo, es que se debe a la fragmentación del citoplasma de una célula gigante llamada megacariocito. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el proceso de formación de un trombocito de una futura plaqueta empieza con la denominada trombopoiesis. ¿Está bien? Empieza con la trombopoiesis, la cual lo podemos definir como el proceso mediante el cual se producen las plaquetas e incluyen los últimos pasos de la maduración de los megacariocitos. Como pueden ver, los megacariocitos
van a llegar a de cierta forma formar prolongaciones en el citoplasma. Como lo pueden ver en la gráfica, tenemos una gráfica similar a esta, dentro de la cual en la célula endotelial, este megacariocito, aquí están las células endoteliales, está sufriendo unas prolongaciones. Estas prolongaciones de citoplasma tienen alrededor generalmente de 2 a 4 micrómetros de diámetro. ¿Está bien? Y la formación de estas prolongaciones se denominan proplaquetas. No olvidar, estas prolongaciones que se forman del megacariocito se llaman proplaquetas. Y estas proplaquetas se forman gracias a la polimerización de los microtúbulos de la célula del megacariocito. Estas proplaquetas posteriormente van a dar lugar a las plaquetas, que son alrededor de 2.000 o 5.000 plaquetas por cada megacariocito. ¿Está bien? Entonces, estas proplaquetas son prolongaciones del megacariocito que posteriormente va a dar alrededor de ¿cuánto? De 2.000 a 5.000 plaquetas por cada megacariocito, por cada fragmentación de megacariocito. ¿Está bien? Asimismo, señalar de que el megacariocito, dentro de su principal función, que es la producción de plaquetas, también existe la regulación de las células troncales hematopoyéticas, el mantenimiento de la matriz extracelular, la homeostasis del tejido óseo. Es decir, no encasillemos al megacariocito dentro de una sola función, como se puede ver. Este puede tener una mayor cantidad de funciones. No obstante, se le conoce en este proceso hemostásico como el productor de las plaquetas. La megacariopoiesis es el proceso que dura de 5 a 7 días, mediante el cual va a haber una diferenciación y proliferación desde una célula troncal hematopoyética hacia un megacariocito maduro. Entonces, como se puede ver en la gráfica, se parte desde una célula troncal hematopoyética, ¿cierto? Tenemos en primer lugar una célula troncal hematopoyética y esta va a dar a un progenitor mieloide común, a un PMC, a un progenitor mieloide común. Y este progenitor mieloide común a su vez va a dar a un progenitor eritroide megacariocítico, un PEM, como se puede ver en la gráfica. No lo olviden, PEM es progenitor eritroide megacariocítico. Estas células aún son stem cells, son células madres, células totipotenciales. Los progenitores megacariocíticos, los PEM, van a continuar su división mitótica y van a convertirse en promegacarioblastos. Promegacarioblastos es una etapa previa al megacarioblasto. Y hasta acá debemos recordar que estos PEM, como han sufrido una división mitótica, su material genético sigue constante, es decir, siguen siendo organismos diploides. No son haploides, son diploides. Y la progresión del estadio va a continuar hacia un megacarioblasto, donde estas células cambian del proceso mitótico a un proceso endomitótico. Y morfológicamente van a cambiar también al presentar un núcleo bilobulado, al incrementar su diámetro, etc. Entonces, de las PEN, cuando se van a un megacardioblasto, ya ha sufrido cambios morfológicos. Asimismo, el proceso mitótico ha sufrido cambios. ¿Está bien? Como la poliploidización. ¿Qué es una poliploidización? Una poliploidización es cuando su número mitótico va a incrementar. Un organismo poliploide es cuando de 2N pasa a 3N, a 5N incluso. ¿Está bien? Entonces, cuando llega un megacardioblasto, y antes de pasar a un megacariocito maduro, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿O qué es lo lógico que sucedería si yo te señalo que para que se genere plaquetas tiene que fragmentarse el citoplasma de este megacariocito? Evidentemente lo que va a suceder es
que va a incrementar la concentración de las proteínas citoplasmáticas que presenta este promegacariocito, para generar una abundante y densa masa citoplasmática proteica con carbohidratos, con lípidos, que posteriormente pueda favorecer la fragmentación de este megacariocito y de esta forma generar las plaquetas. ¿Está bien? Entonces, habiendo visto un poco la ontogenia de los megacariocitos, nosotros podemos destacar ciertas características básicas de las plaquetas, ¿no? En primer lugar, ya lo habíamos señalado, se originan en la médula ósea roja, nunca olvidarlo. Segundo, se habla de la fragmentación del citoplasma del megacariocito. O sea, un megacariocito te genera alrededor de 3000 plaquetas por cada fragmentación. Asimismo, se debe destacar que las 2/3 partes de las plaquetas están en sangre periférica y el tercio restante se ubica en el vaso. Y estas plaquetas que se ubican en el vaso son de suma importancia porque son las que vendrían a representar la reserva. ¿Está bien? No olvidar eso. Pero bueno, hay una enzima fundamental que siempre nunca la deben olvidar, que actúa en este proceso de maduración del megacariocito previo a la fragmentación para la formación de plaquetas. Esta es la trombopoietina. ¿Está bien? La trombopoietina generalmente se tiende a simplificar con el TPO. Se tiende a llamar, se tiende a simplificar con ese nombre, con TPO. Es una hormona, es un factor de regulación que actúa principalmente en el hígado. O sea, discúlpenme, es producida principalmente en el hígado. ¿Está bien? Pero también se genera en los túbulos contorneados de riñón, obviamente. Y también se puede encontrar en el estroma de la médula ósea. La producción del TPO por el hígado y el riñón es constitutiva. Ahora ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero cuando la producción es constitutiva? ¿Qué quiero decir cuando sucede eso? Constitutiva tiene un carácter constante. ¿Está bien? Cuando yo digo que algo es constitutivo, quiero decir que algo es constante. Nunca lo olvides. A ver, lo voy a anotar acá. Cuando yo digo algo constitutivo, quiere decir que es algo constante. Y si es algo constante, significa que siempre hay producción de esta hormona. Siempre hay producción de trombopoietina, porque siempre se va a necesitar plaquetas. ¿Está bien? Entonces, en el gráfico que vemos, en la diapositiva, vemos básicamente el proceso, la ontogenia del megacariocito desde una célula troncal hematopoyética hasta que se forman las plaquetas. Y podemos ver en la parte superior una flecha que indica TPO. Esta flecha que indica TPO indica que la trombopoietina necesita una constante presencia en la ontogenia de los megacariocitos para que estos puedan devenir en plaquetas. Es decir, su concentración tiene que ser constante a lo largo de la ontogenia del megacariocito. Caso contrario, por ejemplo, la interleuquina 3, la interleuquina 6, la interleuquina 12, que como podemos ver, cuando sale del nicho osteoblástico, ya termina su participación. Igualmente, abajo vemos los C74, 41, 42, 61. Esos son marcadores de membrana, ¿no? Son receptores que se ubican en membrana, que varían en función del desarrollo del megacariocito. Pero este gráfico, en realidad, solamente lo coloqué con la única finalidad de que vean la importancia de la trombopoietina a lo largo de la formación del megacariocito. O sea, la trombopoietina necesita ser sintetizada constantemente. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a hablar de las plaquetas propiamente dichas.
Las plaquetas, quizás no hablé mucho de su morfología, ahora me voy a detallar más en su morfología. Las plaquetas tienen forma discoidal. Primera característica. Tienen forma discoidal, miden de 2 a 3 micrómetros de diámetro. Su tiempo de vida es de alrededor de 8 a 12 días. Luego de eso son destruidas. ¿Dónde son destruidas? Principalmente en el vaso y en el hígado. ¿Está bien? ¿Quién realiza esto? Esta función lo realizan los... Lo realizan los macrófagos del vaso y del hígado. Realizan fagocitosis, la cual les va a permitir degradar estas moléculas de estas plaquetas envejecidas, ¿no? Existen alrededor de 200.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, no olvidar eso. 200.000 a 4.000 plaquetas por milímetro cúbico. Eso es importante cuando nosotros veamos clínicas, laboratorio, por medio del descenso de plaquetas podemos interpretar un cuadro patológico, algo por el estilo, ¿vale? Luego nosotros vendríamos a tener que, ante un incremento de estas plaquetas, había señalado que era de 200.000 a 400.000, un incremento te da una trombocitosis. Una trombocitosis. ¿Está bien? Y una disminución es lo que se denomina una trombocitopenia. ¿Vale? Y ya había señalado, ¿no? Alrededor de las 2/3 partes de las plaquetas se encuentran en sangre periférica y la tercera parte restante se ubica como reserva en el vaso. La estructura es muy importante. Si nosotros no comprendemos la estructura de las plaquetas, va a ser muy difícil que podamos entender la hemostasia. Las plaquetas presentan una membrana y por debajo existe una gran cantidad de microtúbulos, lo que se denomina el anillo de microtúbulos de las plaquetas, las cuales son responsables de la forma de la plaqueta en reposo. ¿Está bien? En el citoplasma se aprecian dos regiones, una parte periférica hialina e incolora llamada hialómero y otra central llamada granulómero. ¿Está bien? A ver, esto lo voy a anotar porque sí es importante. En el citoplasma de una plaqueta hay dos regiones. Una primera región denominada hialómero. El hialómero es una región donde no hay abundancia de solutos. Es una zona hialina, incolora. Pero hay una segunda sección que es el granulómero. Y en el granulómero vamos a encontrar los gránulos. Hay dos tipos de gránulos. Los gránulos alfa, que contienen el factor plaquetario 4, que contienen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el PDGF, también ya lo habíamos señalado en la tercera clase, creo. Contiene el fibrinógeno, fundamental. Contiene el factor 5, de coagulación, que es la proacelerina, por si no lo recuerdan. Lo voy a anotar. O proacelerina. También se ubica lo que se denomina el factor de von Willebrand.
Y también hay el factor 7 es el factor de von Willebrand, y también hay otra serie de proteínas, pero estas son las más importantes, ¿no? Las moléculas más importantes. Luego, los gránulos densos, unos son los gránulos alfa, ahora tenemos los gránulos densos, o también denominados gránulos delta. ¿Está bien? O gránulos delta. Estos gránulos contienen principalmente calcio, fundamental. Contienen serotonina. Contienen ADP, adenosindifosfato. Contienen ATP, adenosintrifosfato. Asimismo, también en el granulómero encontramos lisosomas, ¿no? Dentro de estos lisosomas hay enzimas como la fosfatasa ácida, está mitocondrias y gránulos de glucógeno. Gránulos de glucógeno. ¿Está bien? Las plaquetas presentan propiedades que fundamentan su principal rol dentro de la hemostasia. Hay dos propiedades fundamentales que presentan las plaquetas. La primera de ellas es la adhesibilidad y la segunda es la agregabilidad. ¿Está bien? La voy a anotar. Propiedades. La primera de ellas, la adhesibilidad. ¿Qué quiere decir adhesibilidad? Sino que no quiere decir otra cosa que las plaquetas se adhieren a la superficie de un vaso lesionado. Las plaquetas se adhieren a la superficie de un vaso lesionado. Y la segunda es la agregabilidad. La agregabilidad es que las plaquetas se aglomeran, las plaquetas se aglutinan, con el fin de ocluir el vaso lesionado. Esto se produce gracias a la acción del ADP y tiene por objetivo la formación del tapón plaquetario. Esto quiere decir que las plaquetas se aglutinan, ¿no?, para formar el tapón plaquetario. Entonces, en función a sus propiedades y a la estructura química que presentan, ¿qué funciones nosotros podemos deducir que presentan las plaquetas? La primera es que brinda una protección a los endotelios vasculares, ¿no? Por ejemplo, una trombocitopenia causa una fragilidad capilar que podía suscitar a una, por ejemplo, a hiperemias, podría suscitar a congestiones vasculares, etc. Entonces, no lo olviden, protección vascular. Segundo, forma el tapón plaquetario que reduce el sangrado. Fundamental. Si no, recurríamos a una hemorragia, ¿no? Tercero, por medio del factor 4, proacelerina, inhibe a la heparina. Por medio de la serotonina, provoca la contracción de la musculatura lisa. La serotonina y los gránulos delta de las plaquetas, ¿se acuerdan? Provoca la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, disminuyendo la salida de sangre en la zona lesionada. Entonces, puedo poner una vasoconstricción
¿Por quién? Por serotonina. ¿Vale? Esas son una de las tantas funciones que nosotros podemos deducir de las plaquetas. Ahora sí vamos a hablar de la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Con un concepto bastante conocido, ¿no? Y muchas veces poco estudiado. La hemostasia. La hemostasia son los series de eventos que ocurren para detener una hemorragia, es decir, cuando un vaso es dañado o seccionado. Al ocurrir esto, la respuesta hemostática debe ser rápida y localizada con el fin de impedir o minimizar la pérdida de sangre, puesto que una hemorragia continua, una hemorragia vertiginosa podría ser mortal. La hemostasia básicamente posee las 4 etapas que vemos, ¿no? Una vasoconstricción, una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria, la formación del trombo y procesos antitrombóticos, es decir, cuando el coágulo se va a retraer. Entonces, primero siempre se inicia con una fase vascular, ¿no? Con una vasoconstricción. Vasoconstricción o fase vascular. ¿Está bien? Esta es inmediata, es decir, apenas se genera la lesión al vaso, automáticamente empieza la fase vascular, en la que se produce 1 a 3 segundos después de la lesión. Consiste en una vasoconstricción, como lo dice el nombre, que disminuye la luz del vaso dañado y disminuye la hemorragia. Ocurre principalmente por acción ¿de quién? De la serotonina, del tromboxano A2, que es liberado por las plaquetas. Pero no obstante, el endotelio dañado también segrega una sustancia que favorece la vasoconstricción. Una sustancia que ya habíamos señalado, ¿recuerdan? En las primeras clases, la endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor, ¿vale? Para luego empezar la fase plaquetaria con la hemostasia primaria. Hemostasia primaria. Este proceso dura alrededor de 3 a 10 segundos y el objetivo de esto es formar el tapón plaquetario, el cual es un tapón hemostásico temporal y es débil. Está bien, no olvidar. Este tapón no puede detener el daño endotelial. ¿Por qué? Porque es como una estructura previa al tapón de fibrinógeno, a la malla de fibrina que verdaderamente va a taponear esta zona dañada. Entonces no lo olviden, el objetivo acá es la formación del tampón plaquetario. Pero no olvidar que es temporal. No es la respuesta final. Es temporal y frágil. ¿Está bien? Esta primera etapa de hemostasia primaria presenta a su vez 3 subetapas, ¿vale? Es donde se van a dar la adhesión plaquetaria, la activación y la agregación, ¿vale? Entonces empezamos con la adhesión plaquetaria, la adherencia plaquetaria. Cuando se da la rotura del endotelio, va a exponer al factor de Pont-Willebrand, es decir, el endotelio en la capa subendotelial presenta el factor de Pont-Willebrand y colágeno subendotelial, que va a promover la adhesión y la activación de plaquetas. Y la activación de plaquetas, a su vez, va a generar un cambio de la forma de las plaquetas. De lo que eran estos discos aplanados, ahora van a surgir con espículas que van a incrementar su área. Esto lo podemos apreciar mejor en la gráfica que tenemos. Como pueden ver, el factor tisular
va a permitir de que el factor de von Willebrand va a entrar en contacto con las plaquetas y va a favorecer su adherencia, activación y agregación. Está bien, entonces en esta etapa de activación primaria cumple un rol fundamental el factor de von Willebrand. Está bien. En la adherencia plaquetaria, entonces, primer paso, adherencia. Adherencia plaquetaria. Las plaquetas se adhieren a la zona del vaso sanguíneo lesionado. Como resultado de esta unión, se van a activar. Es decir, segundo paso es la activación plaquetaria. En la activación plaquetaria, las plaquetas, por activación, simplemente entiende esto, que las plaquetas van a liberar el contenido de sus gránulos. Eso es lo que quiere decir activación plaquetaria. Vuelvo a repetir. Una vez que genere el daño, el factor de von Willebrand que se ubica en el endotelio dañado va a favorecer tres procesos en las plaquetas. La adherencia plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. Todo con la finalidad de formar el tapón hemostásico primario. ¿Está bien? Entonces, la adherencia plaquetaria es que las plaquetas se van a adherir a la zona dañada, como se ve en la imagen. La activación plaquetaria simplemente responde a que las plaquetas van a liberar el contenido de sus gránulos. Y la agregación, que es, por decirlo así, la etapa más importante, agregación plaquetaria, es la liberación del ADP. El ADP, donde se ubicaba en los gránulos delta, ¿no? En los gránulos densos. Va a liberar ADP y esto va a aumentar la viscosidad de las plaquetas. Las plaquetas van a ser reclutadas y van a ser activadas producto de esta adhesión. Y esta adhesión es fundamental para la formación del tapón plaquetario. ¿Está bien? Luego viene la denominada hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria se intenta dar a formación el depósito de fibrina, porque recordemos que ese tapón hemostásico primario es simplemente temporal, porque también es frágil, no va a contener este daño. Entonces, en la hemostasia secundaria, permítanme, en la hemostasia secundaria, el objetivo ¿cuál va a ser? Generar los depósitos de fibrina. Este es el objetivo de la hemostasia secundaria. Entonces, la lesión vascular expone al factor tisular, al factor de von Willebrand en la zona de lesión. Y esta va a permitir que se agreguen, que se adhieran las plaquetas, ¿no? Para formar el tapón plaquetario inicial. Asimismo, acá van a actuar los factores tisulares. El factor tisular que había señalado se va a unir al factor 7 y lo va a activar. Y lo que va a generar una cascada que va a terminar en la formación de la trombina. Y la trombina escinde al fibrinógeno circulante para generar la fibrina insoluble, creando la malla de fibrina. Entonces, no olvidar, el factor tisular es el factor 3. No olvidar, el factor tisular, el factor 3, se va a asociar al factor 7, que es también conocido como la proconvertina. Y al asociarse con este factor 7 lo va a activar, es decir, el factor 7 va a ser activado, aquí está inactivado. Y una vez que está activado, va a desencadenar la formación de la protrombina. Se genera protrombina. La protrombina también se le conoce como factor 2, por si no lo saben. Y la protrombina va a permitir la formación de fibrinógeno a fibrina. Y de esta forma se forman las mallas de fibrina, como se ven ahí.
Es decir, en la hemostasia secundaria se utiliza el factor tisular o factor 3 que se expone en el endotelio dañado para poder formar fibrina. Y en la fase 4 ya es simplemente la estabilización del trombo, ¿no? La estabilización del coágulo. La fibrina polimerizada se tiene que contraer para formar un tapón permanente sólido que impida la hemorragia. Asimismo, en esta fase van a activar mecanismos contrarreguladores, como por ejemplo el activador de plasminógeno tisular, el TPA. Este se denomina activador de plasminógeno tisular. Esto lo van a ver bastante en farmacología. El TPA, que es producido por las células endoteliales, degrada esta malla de fibrina. Es decir, favorece la reabsorción del coágulo y la reparación de los tejidos. ¿Vale? No olvidar eso, muy importante. Bueno, acá nosotros tenemos un gráfico que nos va a permitir denotar lo que vendría a ser las determinadas enfermedades hereditarias. Ya lo van a ver quizás en patología, pero es importante que lo sepan porque también el profesor pregunta, que participan en la primera etapa, que es en la formación del tapón plaquetario, porque recordemos que en la hemostasia primaria, a ver, déjame volver a escribirlo. Esta gráfica está enfocada en la primera fase de hemostasia primaria. ¿Está bien? En esa etapa de hemostasia primaria, ¿cuál era el objetivo? ¿Recuerdan? La formación del tapón plaquetario. Y para que se dé esto, tiene que haber una adherencia plaquetaria, una activación plaquetaria y una agregación plaquetaria. No olviden eso, repito. Para que se forme el tapón hemostásico primario, tiene que haber una adherencia plaquetaria, una activación plaquetaria y una agregación plaquetaria. Entonces, para que exista este proceso, el endotelio tiene que mostrarnos una proteína denominada factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand va a favorecer la interacción de este mismo factor con unos receptores de membrana que presentan las plaquetas denominadas GP y B. ¿Está bien? Y una vez que se unen estos factores GP y B, que se unen al factor de von Willebrand, va a favorecer la adherencia plaquetaria. ¿Está bien? ¿Qué era la adherencia? Esto primero favorece la adherencia, que las plaquetas se reúnen en la zona dañada. Pero ahora me falta la activación y la agregación. La activación plaquetaria se da ¿por quién? Por el ADP. Recordemos, el ADP va a favorecer, aumentar, por decirlo así, la viscosidad de las plaquetas. Y de esta forma va a generar su adhesión, su activación y su agregación. No olvidar, el ADP es el que se encarga de la agregación. ADP, A de agregación. Y luego tenemos al fibrinógeno. El fibrinógeno, como pueden ver, actúa como un ancla entre diferentes plaquetas para permitir unirlas. Entonces, eso también que favorece la agregación plaquetaria, ¿cierto? La agregación y la adherencia. Y cualquier tipo de anomalía presente en este grupo de enfermedades genera síndromes genéticos, síndromes monogénicos, porque es un solo gen el que genera esta anomalía. En el caso de existir un déficit del factor de von Willebrand, se genera enfermedad de von Willebrand, es decir, va a haber un error en la adherencia plaquetaria y no se va a poder formar la tapón hemostásico primario. Luego tenemos cuando existe un error en el complejo GP2A3A, que es el que favorece la unión por medio del fibrinógeno de las plaquetas, no va a haber agregación plaquetaria.
y eso se denomina tromboastenia de Glanzmann. Si el déficit se ubica a nivel de receptor GP1B, que es el que se asocia al factor de von Willebrand, es decir, va a haber error en la adherencia plaquetaria, también se denomina síndrome de Bernard-Schuyler. Ahora sí vamos a hablar con la fase de coagulación y la cascada. Esto es bastante sencillo, no hay necesidad de que se compliquen tanto. Entonces, nosotros habíamos señalado para esto, debemos quedarnos en la etapa del tapón hemostásico primario, ¿ya? Sé que hablamos de la hemostasia secundaria, con la formación de la malla de fibrina, etc. Pero en esta parte solamente quedémonos con la formación del tapón hemostásico primario. Entonces se formó ese tapón hemostásico primario. Este tapón hemostásico primario les había señalado que presentaba la característica de ¿qué? De ser temporal. Este tapón hemostásico primario dura alrededor de 1 a 3 minutos. ¿Está bien? Y se tiene que formar el coágulo definitivo. Este proceso de formación ocurre por la conversión del fibrinógeno, que es una proteína plasmática soluble, en fibrina. No te olviden, lo que se intenta hacer la cascada de coagulación es que el fibrinógeno convertirlo en fibrina. Este es el objetivo que se tiene para formar el coágulo definitivo. Esta fibrina es una malla proteica, dentro de la cual van a quedar apresionadas las plaquetas, glóbulos rojos, y de esta forma como que se refuerce el tapón plaquetario primario, ¿no? Y para que ocurra esto tiene que hacer una serie de reacciones enzimáticas en cascada, en el cual intervienen diferentes factores de coagulación. Los factores de coagulación son elementos proteicos. Acá están los factores de coagulación, mírenlos. Son factores proteicos, principalmente proenzima y profactores. Los que junto al ion calcio se encuentran en el plasma de estado inactivo. Cada uno de estos está en el plasma de estado inactivo. Necesitan determinadas señales para poder activarse, que estas señales evidentemente suceden ante una lesión vascular. Los factores de coagulación son sintetizados en el hígado, con excepción del factor 3, que es la tromboplastina, y el factor 4, que es el factor de calcio. Los factores 2, 7, 9 y 10 necesitan para su síntesis la presencia de vitamina K. Está bien no olvidar esto. Eso es pregunta clásica del profesor. Los factores 2, 7, 9 y 10 necesitan calcio, necesitan vitamina K. Vitamina K. No lo olviden. Y bueno, esta coagulación ocurre en 3 fases. ¿Está bien? La primera fase es cuando se da la formación del activador de protrombina. Volvamos acá. La primera fase es con la formación de la sustancia denominada activador de protrombina. Hay 2 vías en las que puede formarse este activador de protrombina. Entonces lo voy a anotar. ¿Está bien? Hay 2 formas en las cuales se puede generar. Por la vía intrínseca, que se inicia cuando la sangre entra en contacto con el colágeno del endotelio dañado. Discúlpeme, la vía extrínseca es cuando se inicia con la lesión tisular. Y la vía intrínseca es la que se inicia cuando la sangre entra en contacto con el colágeno. Entonces, no olvidar, se puede iniciar por 2 vías. Por una vía intrínseca y una vía extrínseca.
La vía extrínseca se inicia por la lesión tisular. Y la vía extrínseca cuando la sangre entra en contacto con el colágeno. La vía intrínseca es netamente in vitro, es una técnica estrictamente de laboratorio. ¿Está bien? Vía intrínseca y vía extrínseca. Entonces, no olvidar, la primera fase se da con la formación del activador de protrombina. Y esta formación de este activador de protrombina se puede dar por dos fases, por la vía intrínseca y por la vía extrínseca. La vía intrínseca es cuando la sangre entra en contacto con el colágeno. Esto es una vía, como pueden ver en la imagen, te señalan que se da en el laboratorio y esta coagulación se inicia añadiendo fosfolípidos, colágeno, calcio, etc. Y la vía extrínseca es estricta cuando sucede con el daño tisular. La segunda fase es... A ver, permítanme borrar esto. Aquí está. La segunda fase es cuando se da la conversión de la protrombina en trombina. La protrombina se convierte ¿en qué? En trombina. ¿Por quién? Y bueno, si entre nosotros deducimos algo, si yo estoy convirtiendo la protrombina en trombrina, ¿quién crees que es el que media esta reacción? Es bastante obvio, ¿no? Lo vimos hace un ratito. El activador, ¿no? El que hemos visto, el activador de la protrombina, que hemos sintetizado en la fase anterior, es el que media esta reacción. ¿Está bien? El activador de la protrombina va a mediar la conversión de la protrombina en trombrina. Y la tercera fase es cuando el fibrinógeno se convierte en fibrina. ¿Por acción de quién? De la trombina, pues. Entonces, si nosotros estudiamos mediante estas tres fases, la cascada de coagulación es bastante sencillo, ¿cierto? Primera fase, tienes que formar el activador de protrombina. Segunda fase, la protrombina se convierte en trombina por el factor activador de protrombina. Y la tercera fase es la conversión del fibrinógeno en fibrina por acción de la trombina. Cada una de estas fases depende de la anterior, ¿cierto? Entonces ahora vamos a estudiar a más detalle cada una de estas para que quede claro. Está bien, empezamos con la primera fase. La primera fase se tenía que dar la formación del activador de protrombina y te había señalado dos vías, ¿no? La vía extrínseca, esta vía se inicia cuando el tejido lesionado libera a la circulación una proteína tisular denominada factor tisular o factor 3. Entonces yo tengo acá mi vaso lesionado y mi vaso lesionado libera mi factor 3. El factor 3 es el factor tisular o también denominada tromboplastina tisular, por si no lo saben. Este factor 3 lo que va a hacer es activar a mi factor 7 de coagulación. Va a activar a mi factor 7 de coagulación. Mi factor 7 también se denomina proconvertina, el cual se va a combinar con el factor 10 y lo va a activar. Este factor 7 se asocia con el factor 10 inactivo
y da como resultado un factor 10 activo. El factor 10 también denominado factor de Stewart-Power. No te olvides aprenderte los nombres de los factores, eso también siempre viene. Entonces se activa mi factor 10, mi factor de Stewart-Power, el cual se va a combinar con el factor 5, que es la proacelerina. Este factor 10 se acopla con el factor 5 y también se necesita iones de calcio. Lo cual va a dar como resultado a la enzima protrombinasa, o también denominado factor activador de protrombina. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, la vía extrínseca me asegura la activación de mi factor activador de protrombina. Repito, mi vaso lesionado libera factor 3 o factor tisular, o también denominada tromboplastina tisular, el cual va a activar a mi factor 7. Mi factor 7 también denominada proconvertina. Mi proconvertina se asocia a mi factor 10, mi factor de Stewart-Power inactivo, y lo va a activar. Luego mi factor de Stewart-Power activo se asocia a mi factor 5, también denominada proacelerina, y a iones de calcio, para activar al factor activador de protrombina. Bastante claro. Pero la vía intrínseca es un tanto diferente. La vía intrínseca es un poco más compleja que la vía extrínseca y se desarrolla de forma más lenta. Si las células endoteliales, que son las que revisten los vasos sanguíneos, se lesionan, la sangre entra en contacto con el colágeno. Eso es lo que yo les dije. Y el contacto con el colágeno, o sea, yo tengo acá mi vaso dañado, y acá están mis moléculas de colágeno. Entonces la sangre entra en contacto con las moléculas de colágeno, lo que va a hacer que se active el factor 12 de la coagulación, el factor de Eichmann, el factor de contacto, también denominado factor de Eichmann. Entonces mi factor 12 se activa. A su vez, este factor 12 va a activar ¿a quién? Al factor 11, al factor antihemofílico C, o también denominado factor antecedente tromboplastínico del plasma, o simplemente factor 11. Activa el factor 11. El factor 11, que es activado, aún no va a ejercer una función definitiva. Dejémoslo ahí, como que se activó. ¿Está bien? Ahora vayamos al factor 7. El factor 7, recordemos que se había activado por la vía extrínseca, ¿cierto? El factor 7 se activaba por acción del factor 3. Entonces yo tengo acá mi factor 7 activado. Y este factor 7 también puede ejercer una acción sobre el factor 11, también puede activarlo. ¿Está bien? No olvidar eso. El factor 9 es activado por el factor 13. Ahora, el factor 9... A ver, espérenme, déjenme borrar. Para que esté más bonito. El factor 9 es activado por el factor 13. ¿Está bien? No, disculpen. El factor 9 se va a unir al factor 8. Y este se va a unir a los fosfolípidos plaquetarios para activar al factor 10. Hubo un lapsus, discúlpenme. Nos habíamos quedado en que el factor 7 había activado el factor 11 y el factor 11 está activado. Dejémoslo ahí. Luego tenemos el factor 9. Este se va a unir al factor 7. Al factor 8, discúlpenme. El factor 8, también denominado factor antihemofílico A. No olviden, el factor 8 también denominado el factor antihemofílico A,
Se unen los fosfolípidos y ambos van a activar al factor 10. El factor 10 o factor de Stuart Power. Y este factor 10 se combina con el factor 5. ¿Está bien? Factor 10 se combina con el factor 5. Y estos son los que van a generar al factor activador de protrombina. Ahora, una pregunta básica que quizás me hagan es, ¿y acá en qué momento tiene que ver el factor el factor 11? Bueno, el factor 11 es el que va a activar al factor 9. ¿Está bien? Yo lo he dividido como en 2 etapas para que no sea tan complicado. Entonces la vía intrínseca es bastante sencilla. Hay una lesión, el colágeno entra con la sangre y eso activa el factor 12. El factor 12 activa el factor 11, pero el factor 11 también puede ser activado por el factor 7, que se activó en la vía extrínseca. Y dejémoslo ahí. Luego vayámonos al factor 9, que el cual va a ser, se va a acoplar junto al factor 8 y juntos van a activar el factor 10. Y el factor 10 se va a acoplar al factor 5 para formar el factor de tromboplastina, el factor activador de protrombina. Pero el factor 9, ¿quién lo activa? El factor 11 previamente activado. ¿Está bien? Esa es la primera fase. Ahora vamos con la segunda y tercera fase. Los pasos de la coagulación después de la formación del factor 10, acá tenemos el factor 10, que participa tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca, como pueden ver, uniéndose al factor 5 y al calcio. Son los mismos en ambas vías, ¿cierto? Y el factor activador de protrombina y el calcio catalizan la conversión de protrombina en trombrina. Esta es la segunda fase. Una vez que tengo esto, yo tengo acá mi protrombina, que se va a convertir en trombina por acción del factor activador de protrombina. Luego, en la tercera fase, la trombina, a ver, un poquito. La trombina, esta es la tercera fase. La trombina, en asociación con iones de calcio, convierte el fibrinógeno en fibrina. ¿Está bien? Y la fibrina es lo que va a permitir la formación de esta malla de fibrina, ¿no? En fibrina. Y luego, posteriormente, esta fibrina tiene que estabilizarse. Y de esta forma se forma el coágulo de fibrina. Pero ahora, esta fibrina tiene que desintegrarse, es decir, el coágulo tiene que desintegrarse. ¿Y cómo lo logra? Por medio de la fibrinólisis. ¿Está bien? Cuando se forma el coágulo, se incorpora al mismo tiempo una enzima plasmática inactiva, el plasminógeno. Tanto los tejidos corporales como la sangre contienen sustancias que pueden activar el plasminógeno en plasmina. Esta enzima plasmática activa, la plasmina, puede disolver el coágulo. ¿Está bien? Entonces, de manera sencilla, nosotros sabemos que tenemos nuestro coágulo de fibrina. Pero también tenemos plasminógeno. ¿Está bien? Existen sustancias que pueden convertir el plasminógeno en plasmina. ¿Como cuáles son? Yo les dije el TPA, ¿cierto? El activador tisular de plasminógeno. También el factor
12 activado puede mediar esta conversión de plasminógeno en plasmina. O la trombina también. Y la plasmina actúa sobre la fibrina y ¿qué genera? La degradación. Repitiendo, cuando se genera el coágulo de fibrina también se genera el plasminógeno. El plasminógeno puede convertirse en plasmina por medio de la trombina, del factor 2 activado, del factor tisular de plasminógeno activado. Y la plasmina degrada la fibrina de tal forma que se degrada este coágulo formado. ¿Está bien? Y bueno, de esta manera esto sería todo por esta clase de la coagulación. Espero que les haya quedado claro. De lo contrario, podrían hacerme cualquier pregunta. Podrían hacerme cualquier tipo de consulta por el WhatsApp o por mi correo personal. No tengo ninguna duda, ningún problema en resolverlo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.